el surgimiento de Indiana. Es un equipo que ya tenía rato de no estar ahí. Y bueno, lo mismo también, pues los Huracanes, que también regresaron a tener un mejor equipo, que también están totalmente en el olvido. Sorpresas como lo de Tulane, ¿no? Como lo de James Madison, que se meten y se cuelan ahí cuando son colegios pequeños que normalmente pues no llegan a esas instancias. Me llamó mucho la atención como al inicio del año esperamos que Nussmeier, que Drew Allard, que el mismo Sellers sean los jugadores principalmente, pues los principales de la temporada y los que iban a estar en la conversación para el Heisman y para ser tomados temprano en el draft. Y cómo ha cambiado radicalmente esto, ¿no? Esto ahora parece que están completamente olvidados. Una historia de superación y una historia donde en base al esfuerzo y el trabajo ha logrado llevar a la Universidad de Indiana hasta el momento ser el sembrado número 1 de la nación y soñar con ese título nacional. ¿Qué tal, amigos de Camino al Draft? Walter Camsaga, bienvenidos al primer podcast ya oficial de este sitio para hablar sobre el fútbol americano colegial. Se acabó la temporada regular, empieza la tazoniza y empiezan los juegos de playoff en el fútbol americano colegial. Vamos a hacer un recap de todo lo que ha sucedido en estos meses y, por supuesto, las predicciones de nuestros panelistas de cara al cierre del año en el fútbol americano universitario. Marcos Acal, Cristian Carrillo y César Mercado, con el gusto de saludarlos. Marcos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, Cristian? Pues un poquito ronco, disculpen por mi voz, que vengo saliendo de una infección en la garganta, pero pues ya ahí vamos saliendo y emocionado porque ya comienzan los bowls, los playoffs vienen en los siguientes 4 días ya, se van a estrenar, hay juegos muy interesantes, ya tenemos un panorama mucho más amplio de qué tanto nos gusta esta clase 2026, se anunció ya el ganador del Heisman, los premios por posiciones, y creo que ya es momento de hacer una recapitulación de lo que pasó en la temporada, qué esperamos de estos partidos y bueno, charlar de fútbol americano colegial con todos ustedes, amigos. Entonces, pues muy contento de hablar con ustedes y pues agradecer a toda la gente que nos escucha. Bien, igualmente un gusto saludarlos. Pues con el gusto de arrancar, bueno, el programa, como dices, el podcast que es primicia, pero también pues la temporada de, de los tazones, ¿no? Que ya están, ya empezaron, por ahí están los primeros, pero ya en la semana va a haber muchísimos partidos y esta época del año pues es muy bonita porque se empieza a combinar el cierre de la NFL, que bueno, se empieza a poner al rojo vivo con los playoffs y situaciones tan importantes como por ejemplo lo que pasó en la última jornada de lesiones y todo esto, pero todo esto combinado con los juegos navideños, los juegos especiales y aparte todo esto que son los tazones que prácticamente diario hay juegos, pues es la etapa final de evaluación de todos estos candidatos que son el semillero de la NFL y creo que es una importantísima oportunidad ahorita el de poder ir viendo qué jugadores pues son los que más destacaban en la temporada, qué jugadores son los que van pintando hacia lo que es pues el paso al draft en el 2026 y también en los juegos ya de playoff, pues cómo pintan estas situaciones en los equipos, inclusive esta situación que se llega a dar en muchos casos de jugadores que pues son estandartes de los equipos, pero por cuestiones de que se van a declarar al draft no juegan, ¿no? En los playoffs también hay casos así, entonces todos estos puntos son bien importantes de esta liga tan hermosa que es el colegial. Es momento de hacer un recap, Marcos, Cristian. ¿Cuál fue sus conclusiones generales de esta temporada regular, donde han habido sorpresas, han habido decepciones? ¿Qué calificación le dan a lo ocurrido en esta temporada hasta el momento? Pues ha sido una temporada realmente muy bonita, ¿no? Cuando hay estas historias que nadie espera. Normalmente
hay un equipo que resalta que no se le espera, lo hemos visto en el pasado, por ejemplo, con Washington en hace un par de años, pero que un equipo se vaya invicto, que le gane el juego de campeonato de conferencia a un equipo como Ohio State y que lo haga de tal manera con un Fernando Mendoza que venía transferido de la Universidad de Cal. Me parece una historia completamente asombrosa, muy linda. No se ha acabado todavía su historia, vamos a ver hasta dónde puede llegar, si puede llegar a ser campeón a este equipo. Y ha sido un equipo, una temporada obviamente también de algunas decepciones, ¿no? El equipo de Clemson pintaba muy bien con una defensiva llena de tackles defensivos y linieros defensivos que van a ser tomados en este draft, como Peter Woods, por ejemplo, y no dieron el ancho, jugaron muy mal. La Universidad de Miami ya es una tradición para ellos tomar corebacks importarlos del portal de transferencias, ¿no? Lo hicieron con Cam Ward hace 2 años, este año lo hicieron con Carson Beck, y se espera que el año que entra quizás tomen a alguien como la Norris Sellers, o ya veremos si repite lograr algo importante. Se colaron en la última semana básicamente a los playoffs con algunos combinación de resultados. Y bueno, pues me parece que la competencia también por quién va a ser el quarterback 2 en el draft inicia aquí, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Dante Moore, si declara y que también juega en los playoffs. Lo mismo con Ty Simpson, si jugadores como John Matir pueden levantar la mano. Todos ellos van a tener partidos de gran importancia. Y sí, me parece una temporada muy divertida. Jeremiah Love, ¿no? Qué bestia como corredor. Ahorita voy a dejar que Cristian, que es muy aficionado de él, se explaye. Y bueno, pues ya veremos qué sucede en adelante, pero hasta ahorita me ha dejado un sabor de boca muy bueno. Sí, sí, la verdad es que esto que comentas de estos jugadores llaman mucho la atención. A mí en lo particular, pues esta etapa también empieza a mover toda pues la inquietud de los jugadores de si se declaran o no. De inicio, el que mencionaste, el tema de Dante Moore, pues yo pensaba que se iba rápido a salir de esa curva y no se ha salido de esa curva, ¿no? Entonces, ahí es un tema que hay que comentar porque creo que Dante Moore está pensándolo y es un chavo que pues todo pintaba en el año que se iba a aguantar un año, pues realmente es el primer año en el que realmente está como titular en Oregon, y lo que ha demostrado es tan bueno que ya la está pensando, ¿no? Creo que normalmente hay jugadores de esta índole que como Manning, que ya lo habían dicho y hoy se confirma. Archie Manning regresa, ¿no? Regresa porque pues también es el primer año que es titular. Pero lo de Dante Moore me está sorprendiendo y me está moviendo hilos complicados ahí, porque al final también hay muchos jugadores que se han ido mencionando que regresan o que se van al portal de transferencias, como dices, también hablando de corebacks, y esto hace pues más delgada la posibilidad de jugadores, como algunos de los que comentaste, y que como la Norris Sellers, ¿no? Que era uno de los que a principio de año, desde el año pasado, pintaba como top 3 coreback, y ya se salió, ¿no? Va a continuar porque sabe que no fue suficiente su temporada y realmente, pues, al final estos jugadores tienen que tener unas decisiones muy importantes porque tienen una sola oportunidad en la vida para tomar buena decisión. Situación, por ejemplo, que no tomó correctamente Quinn Ewers, ¿no? Que lo tenemos ahí en los Delfines de Miami, y que, vean, se fue hasta séptima ronda y algunos se va a llegar a ir undrafted, o como Drew Allard, que es un jugador que a mí en lo personal me agrada mucho y que va a estar para el 2026 porque es senior, y pues le fue horrible en esta temporada entre que el sistema ya no funcionaba o entre que ya no tenía a lo mejor los receptores que tenía antes, y a su vez pues esta lesión que le acaba rompiendo porque también el esquema, y el señor siendo una primera ronda alta el año pasado si se hubiera declarado, este año pues pinta para segunda y si bien le va, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones son las que llaman la atención a esta altura del año. Lo de Jeremiah Love también se acaba de declarar, a mí me da un gusto enorme porque es un jugador que únicamente
fíjense, me va a aventar la bomba directo, únicamente lo comparo a lo que fue en su momento Emmitt Smith, ¿sí? O sea, hablando de lo que él provoca como tal y de las características que trae este chavo. O sea, es un corredor prototipo fuera de serie, nada que ver con Ashton Jeanty, que también generó muchísima... yo creo que Ashton Jeanty es mucho mejor de lo que está demostrando en la NFL. Realmente es un inoperante completamente el sistema ofensivo del viejito Pete Carroll, y ya no supo qué hacer con ese equipo. Ashton Jeanty va a tener mejores temporadas seguramente, pero este Jeremiah Love es un jugador muy diferente porque tiene o sea, es un jugador de esos raros que ves que tiene todas las condiciones juntas. O sea, para su posición, lógicamente. El gran problema de Jeremiah Love es que está en la posición más devaluada del NFL. Y a su vez, pues son jugadores que no son los mejores pagados, que son de los que más chambean, de los que, perdón la palabra, que se rompen ya sea la maceta. Y al final, pues son jugadores que no son como bien valorados en el mercado, ¿no? Entonces, ese es el problema, pero ha habido, digo, el último caso fue Aston Yeti, que fue tomado en el sexto pick global, si no mal recuerdo. Por ahí estuvo Villan Robinson, que yo creo que también más o menos puede ser alguien comparable junto con Emmitt Smith, pero yo sí lo veo un poquito más alta la vara que Villan Robinson, inclusive, porque lo que tiene este chico tiene velocidad. O sea, la combinación que tienes de un Jeremiah Love, de la velocidad, que ya hablaremos más a fondo, pero la velocidad, la agilidad, o sea, lo elusivo que es, y la fortaleza, todo junto, es algo que lo ves. Y tú lo ves en las jugadas de este año, y tuvo de todas, ¿no? Tuvo desde la descolgada, desde el que se llevó velocidad, desde el que arrastró a 3 monos en el zona de gol. Entonces, lo que te llega a dar Jeremiah Love a un equipo al que sea, o sea, al jugador que tengas, que él llegue como nuevo, es un jugador que en automático te va a producir desde los primeros años y a un precio pues prácticamente nulo, porque los corredores no ganan mucho, ¿no? Entonces, es un jugador que va a ser muy deseado, lo sabe, es su momento, no tiene que andar esperando a más situaciones, y es uno de los jugadores que más me encanta, pero ya platicaremos de más. Si tuvieran que decirle a la gente o recomendarle de toda la temporada regular, al menos un par de partidos por los cuales deben de ver para ir generando hype para esta parte del año, ¿cuál es ese juego que ustedes le recomendarían? Pues va a sonar quizás un poco obvio, pero el juego de hace unos días de Indiana con Ohio State, porque es quizás el partido, por lado de Ohio State, probablemente el equipo que más prospectos sean tomados en la NFL en abril. Tienen jugadores defensivos muy importantes, como Caleb Downs, el safety, como Ardell Ruiz, el edge rusher slash inside linebacker, Sonny Styles, su partner como linebacker ahí. Tienen obviamente 2 receptores monstruosos en Carnell Tate y Jeremiah Smith. Y quizás la contraparte, estamos hablando de el primer pick overall de lo que va a ser en abril, ¿no? El primer jugador, el Heisman Trophy winner, que es Fernando Mendoza. No fue el juego más explosivo en cuanto a puntos, pero fue un juego que se definió en trincheras y en el clutch. Y en el clutch fue Mendoza el que sacó adelante al equipo. Seijin, también el quarterback de Ohio State, va a ser un nombre muy importante para el año que entra. Y Serrat, ¿no? El receptor abierto X prototipo, tipo grande, buen jugador de red zone en 50-50 balls, también es un jugador que va a tener peso y que probablemente se ha tomado la segunda ronda, quizás en el año que entra. Entonces, creo que ese partido, aunque quizás no fue el más explosivo, creo que fue un juego que, si quieres identificar talento, ese es el juego para evaluar. Sí, exactamente, fue vibrante. Coincido con Marcos, pues es el mejor juego de la temporada, pero el mismo Indiana tuvo varios juegos muy llamativos sobre el límite. Recuerdo uno previo, así inmediato, con Penn State también, que fue una maravilla la forma en que terminó el juego con un pase
de Mendoza, pero la atrapada de Cooper, si no me recuerdo mal, se llama Omar Cooper, este chico receptor que a mí cada vez me ha gustado más semana a semana y que probablemente en una de esas se declare y es un jugador de estos que de repente no lo traes en la mira y cómo jugó. Es un equipo muy bien entrenado, Indiana, ¿no? Creo que dio, por algo es el primero. La verdad es que lo que demostró contra Ohio State a mí me sorprendió. Yo creí que ahí iban a topar con pared. Falta llegar a ver si llegan a la final porque ahí ya es otra instancia. Pero sí, Indiana le aportó este sabor especial a esta temporada de un equipo del cual no esperabas nada. Fernando Mendoza, si ustedes se van a los top scorebacks del año pasado, no, ni aparecía, ¿no? Y al igual que Dante Moore, son jugadores que llegaron, que tal vez ya venían siendo reclutas de muy alto rango, pero que no eran principales, ¿no? En el colegial, y es la belleza de este deporte a nivel colegial en la NCAA, que bueno, de la nada surgen este tipo de jugadores tan buenos, pero que a su vez también tienen ese asterisco de riesgo que puede ser algo también valorable a los grandes scouts de la NFL. Ahí en lo particular me tocó ir a ver también un juego de Miami, los Huracanes. Creo que es un equipo que está bien entrenado. Creo que el entrenador es bueno. Viéndolo en vivo, la verdad es que la ofensiva se veía muy fluida. No sé, algo le pasó de mitad de temporada en adelante a este. Ay, se me fue el nombre del quarterback. Carson Beck. A Carson Beck, que bueno, también viene de esa transferencia que mencionabas, Marcos, y lo vi muy bien embalado al principio, pero algo pasó en el sistema que empezó a fallar, y bueno, ya los últimos juegos no los jugaron tan bien. A partir de la primera derrota que tuvieron, se vinieron abajo, pero ese partido en lo particular que me tocó ver en Miami, contra South Florida, no, hombre, o sea, se veía una ofensiva embalada y una defensiva muy bien entrenada, ¿no? Entonces, es un equipo que puede ser caballo negro ahí, si Carson Beck se sale embalado. Y a mí en lo particular es un partido que también pues me llamó la atención, digo, más que nada por verlo en vivo y ver esa fluidez diferente de realmente lo que ve uno en tele, que analizas otro tipo de cosas, ¿no? Las rutas que manejaba la ofensiva y Carson Beck, no sé, parecía que se sabía de memoria el script, ¿no? Entonces creo que vamos a ver cómo se ven en los playoffs los Huracanes de Miami. Es un equipo que también se me hace un caballito negro que puede generar. No lo creo así tanto de Alabama, ni de equipos que también pasaron en esa misma zona. Creo que son equipos que no los veo tan sólidos. El mismo Georgia, ¿no? Creo que va a llegar a estas últimas instancias, pero no lo veo tan fuerte. Y bueno, es de las cosas particulares que tuvo la temporada, en donde creo que, si bien hubo equipos que regresaron, ¿no? A ser los mismos de cada año, como Ohio State, ¿no? Que siempre está ahí, pues sí le dio este año esa variedad, ¿no? El surgimiento de Indiana es un equipo que ya tenía rato de no estar ahí. Y bueno, lo mismo también, pues los Huracanes, que también regresaron a tener un mejor equipo, que también están totalmente en el olvido. Sorpresas como lo de Tulane, ¿no? Como lo de James Madison, que se meten y se cuelan ahí cuando son colegios pequeños que normalmente pues no llegan a esas instancias. Entonces no sé, tiene un sabor muy, muy agradable el playoff este año. Yo quiero regresar un poquito al tema de los quarterbacks. Me llamó mucho la atención como al inicio del año esperamos que Nussmeier, que Drew Allard, que el mismo Sellers sean los jugadores principalmente, pues los principales de la temporada y los que iban a estar en la conversación para el Heisman y para ser tomados temprano en el draft. Y cómo ha cambiado radicalmente esto, ¿no? Esto ahora parece que están completamente olvidados y ahora parece que surgió como una ola de jóvenes que nadie esperaba nada de ellos, como ya lo mencionó Cristian, Simpson, Moore, el mismo Mendoza, pero hay que tener cuidado porque la historia dice que si tu quarterback tiene menos de 15 starts en colegial, probablemente no va a ser muy exitoso. Hay excepciones como Cam Newton, hay excepciones como Kyler Murray, que tampoco la gran excepción porque ha tenido una temporada, no una temporada, una carrera promedio, yo diría.
Pero fuera de esos dos jugadores, en los últimos 20 años, los quarterbacks que son tomados en el draft, independientemente que sean en la primera, segunda, tercera ronda, que tienen menos de 15 juegos jugados de titular en colegial, les va muy mal. Y ese es el común denominador de esta clase, si declaran Moore, si declara Simpson. Mendoza no entra en esa categoría, pero los equipos pues tienen que tener cuidado ahí con eso y llevarlos lentamente y atrás de un veterano al momento en que entren a la NFL. Y eso también es un tema para considerar, o es una decisión difícil para los quarterbacks, porque claramente no están listos, pero al ser una clase quizás no la más fuerte de todas, pues tienen oportunidad de ser tomados temprano en el draft y es una oportunidad de una vez en la vida. Ya le pasó a Quinn Ewers, que resbaló, le ha pasado a muchos otros quarterbacks que no declaran y resbalan. Y el otro lado de la moneda es, me quedo un año más, me desarrollo y mejoro y a futuro eso me va a convenir. Entonces es una decisión muy complicada que tienen que tomar los jugadores y bueno, pues nada más quería agregar esa parte. Perdón que me desvío un poco con el tema de No, los juegos, si quieren no, no, regresamos no, un poquito a no, eso. no, 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 es que es importante también porque creo que lo estamos viendo ahorita en el profesional con el mariscal de campo de los Broncos de Denver, Bo Nix. ¿Cuántos partidos y cuántos años de experiencia tiene? Que la edad incluso se mencionaba por qué los Broncos lo seleccionaron en la primera ronda del draft dentro del top 20 Y y al final, parece un veterano de 5 temporadas en la NFL, a pesar de tener una carrera relativamente joven en la NFL, de 2 años. Entonces sí hace la diferencia, de acuerdo. y Y cómo, ahí te va otro nombre, César. venga, venga, Brock Purdy. ok, ok, 4 años de titular en Iowa, en Iowa State. Y ahí está el resultado. Aunque fue séptima ronda, el tipo procesa el campo como un veterano. Al menos es un Cora que ha llegado al Super Bowl. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los starts sí importan, sí pesan. y también tenemos otro ejemplo de lo cual el tener mucha experiencia tampoco te sirve de mucho. El ejemplo es el mariscal de campo que en su momento tomaron Los Ángeles Rams, Stenton Bennett. Bennett ahorita donde está también tuvo sus años, también tenía mucha participación en el colegial, años de experiencia y al final tampoco se pudo consolidar. Entonces, ¿cuál sería ese punto medio, Cristian Marcos, de los cuales le tendrías que pedir ese mínimo de partidos a los mariscales del campo que aspiran a ser franquicia y la cara de todos estos equipos de la NFL? No, difícil que exista una medida exacta, ¿no? Porque también hay casos que en donde son de carrera corta, pero vienen de colegios chicos, por ejemplo, como Carson Wentz, ¿no? Que también destacó al principio, después se le vino abajo el tema por cuando se lesiona y lo reemplaza Foles, o Trey por ahora, Lance. o como Josh Allen, ¿no? Que viene de un colegio pequeño y fue un gran descubrimiento de los Bills de Buffalo, ¿no? Trey Lance. Entonces, ahí a lo mejor no tiene tanto que ver el tema de la experiencia, pero de alguna manera está relacionado porque al ser colegios que no tienen ese roce con equipos tan fuertes, pues también dices, oye, pues tienes no las credenciales para la NFL y lo mismo cuando tienes menos de 15 juegos, pues no tienes el aprendizaje de todas las jugadas, los libros, los movimientos, las defensas, el roce también con varios equipos, porque a lo mejor jugaste nada más 15 partidos y de ahí esos 15, 5 eran con equipos élite, ¿no? Entonces, eso facilita las cosas, ¿no? Dante Moore, Fernando Mendoza, los que mencionaba Marcos, pues cuántos juegos realmente de este año tuvieron difíciles, ¿no? Considerando que tienen un equipo bueno. Ellos no son son principales factores, porque son el coreback, sin coreback no sirve el equipo, pero también sin el equipo ellos no son nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa parte creo que es lo que comenta Marcos, o sea, pero sí difícil que existe una medida, simplemente las probabilidades, como dice Marcos, llevan a eso y sí, tú sabes, César, soy un fan también de Mendoza, pero es muy real que estos tres corebacks tienen ese asterisco y que probablemente entrando a la NFL necesiten un año de adaptación para ir agarrando su rumbo real, ¿no? Porque a lo mejor el primer año no vamos a ver de estos tres que mencionaba, incluyendo Simpson, que también es de nueva ola ahí,
el que destaquen inmediatamente. Sí, tendrán destellos, pero eso sí, tienen la madera, ¿no? Como esos pases que se lanzan, Mendoza, como esos tres que mencionabas, que dices, no, pues tiene todo para hacerlo, ¿no? Entonces, este tema de los corebacks, yo creo que la clase es muy complicada, o sea, hay buenos jugadores, pero leer quiénes son buenos corebacks este año es tan complejo. Eh, por ejemplo, Carson Beck que mencionábamos, creo que toma una buena decisión en regresar porque le había ido horrible el año pasado y logra subir unos poquitos bonos. El año pasado se hubiera ido como Quinn Ewers, fácil, y este año creo que llega a rebasar por lo menos cuarta ronda, entonces creo que por ahí va a estar. Entonces creo que son puntos bien importantes para ellos como jugadores. Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas como lo que pasó con Carson Beck te hacen, a ti como scout, te hacen pensar el arriesgar cuando viene el draft y decir, oye, cuarta ronda y sigue Carson Beck, pues lo tomo, ¿no? Tuvo una temporada buena, una mala, dos sistemas, tiene tantos años de experiencia, es un jugador que no te va a resultar pésimo, ¿no? O sea, sabes que te va a producir y en una de esas te despega como un cohete, ¿no? Entonces, son las apuestas que tienen que hacer los scouts, como el caso de Russell Wilson, ¿no? Que Russell Wilson lo tomaron por ahí tercera, cuarta ronda y pues ese último año que tuvo si no me recuerdo, fue en Wisconsin, en Nebraska, ¿no? Wisconsin o Nebraska. Russell Wilson viene de estos Sí, dos en, jugó en las dos universidades, y terminó, la última creo que fue Nebraska, no, terminó creo que en Wisconsin, Wisconsin, terminó en en Wisconsin. Wisconsin, y ese año destacó también bastante, pero esa mezcla de voy y vengo los llevó a tercera, cuarta ronda y resultó un gran jugador, ¿no? Entonces, ahí es donde, como lo dice Marcos, la experiencia compensa a que tú destaques dentro del colegial, porque Wilson pues destacó poco, eh, o sea, hablando de números y del medio y todo, y es un hallazgo, fue un hallazgo, ¿no? Entonces, ahí están las dos sopas, ¿no? El agarrar este tipo de jugadores de 15 partidos nada más, pues es un alto riesgo. Te puede salir un boom, sí. Probabilidades son bajas, ¿no? Está el tema de vete con jugadores que hayan tenido sube y baja, ¿no? Como caso Wilson, como caso Beck, como el caso Allard, ¿no? Yo lo metería en esa canasta también porque Drew Allard tuvo un temporadón, ¿no? El año pasado y con condiciones que no tiene otro coreback. La forma en que corre Allard, inmediatamente lo relacionas a Josh Allen, ¿no? Entonces, Sí, un Alar, perdón que te interrumpo, pero ya me emocioné. Alar tiene algo que muy pocos corebacks tienen, que es primero que nada la altura, mide 6'6", tiene el cuerpo de Ben Roethlisberger y eso es muy difícil encontrar corebacks con ese físico y tiene el brazote también, tiene el toque y como dices, a pesar de que es grande, pues tiene algo de movilidad. Yo a mí me gusta mucho Alar y yo lo tengo sin duda en el radar como un gran sleeper ahí. Y pues nada más quería comentar eso porque también luego creo que los analistas son muy reactivos a lo que está pasando en el último momento y no analizan el paquete completo del jugador eh, y viven mucho en el momento y creo que eso también es un error. Pero bueno, nada más quería sí, agregar sí, eso. además las nuevas tendencias de evolución del deporte del NFL, a donde van todos estos jugadores, te llevan a nuevos prototipos. Ya no estamos en los prototipos viejos, ¿no? Que el clásico, digo, voy a citar a uno de mis ídolos, Dan Marino, John Elway, sí, sí, sí siguen habiendo, no digo que no, pero no sé, la forma en que se ha ido llevando y ha evolucionado el juego, los esquemas ofensivos, defensivos, los tantos cambios de reglas, el touch push, o sea, todo lo que se ha metido en la NFL últimamente que influye, claro que influye, o sea, ya ahora ya hay touch push con ala cerrada y con cornerback y con jugadas sorpresas de touch push, en su momento las Wildcats, ¿no? ¿Te acuerdan? O sea, toda esta evolución que ha habido, lleva a otro tipo de jugadores, otros prototipos en todas las posiciones. Y el coreback es una posición que ha ido cambiando al grado de que si ustedes analizan los últimos ganadores de los Super Bowls, son corebacks distintos a los que teníamos antes como Elway o como Marino, quitando a Tom Brady, que fue pues una cantidad de años impresionante que dominó. De ahí en fuera, los Mahomes, los Jalen Hurts, bueno, Josh Allen no ha llegado, pero está cerca de hacerlo. Son jugadores ya diferentes que llevan a una nueva tendencia y
tienes que tener todas estas aptitudes físicas y no nada más tener buen brazo y tener buena lectura, tienes que tener todos ese paquete, porque totalmente te da una ventaja inmejorable en la NFL y única sobre otros equipos, ¿no? Entonces, esos riesgos, yo soy más fan de correr ese tipo de riesgos. Digo, lógicamente, si te queda en el uno el Mendoza, pues tienes que tomarlo, ¿no? No puedes ir con otro que no sea Mendoza. Pero ya si no te toca Mendoza y estás en otro tipo de rango, sí en las siguientes rondas tienes que buscar ese. Yo soy fan de lo que alguna vez dijo Armando Salguero. Tienes que tomar un quarterback cada año, porque si tienes tantos picks, 7 picks en la NFL, en el draft, y por ahí tienes un draft y todo, tienes que buscar cada año un quarterback, porque es el principal activo dentro del campo, ¿no? Entonces, no sé, así tengas uno bueno, tienes que buscar al que esté atrás de él, ¿no? Entonces, es una filosofía que a mí me encanta, porque al final, pues si no te sirve, lo desechas, ¿no? Pero el punto es que cada año no es un desperdicio arriesgarte en una posición de quarterback, y este año yo me arriesgaría por más de este tipo de jugadores que traen como dice Marco, esta experiencia, pero que pues, te demostraron algo. Lógicamente, si fuera Mendoza contra esos, pues Mendoza, pero es el único, ¿no? De ahí en fuera, los otros, yo lo pensaría 2 veces. Para cerrar este bloque, muchachos, llegamos a los premios Walter Camp Saga. ¿Quién es hasta el momento, para ustedes, el MVP, la sorpresa, el head coach del año, la decepción y si existe un caballo negro? Empezamos contigo, Marcos. ¿Quieres que te diga de cada uno o nos vamos turnando? Todos de una vez para que ir avanzando, que tenemos muchos, tenemos que comentar todavía. Mira, el MVP es Mendoza. No hay más, realmente. Es el jugador más importante en el equipo más ganador y en la posición más importante. Entonces, eso no quiere decir que es el mejor jugador de colegial, pero sí es el más importante. El mejor jugador de colegial para mí es Jeremiah Love. Fue el que más impacto tuvo ofensivamente, digamos el Offensive Player of the Year, por llamarlo de alguna manera. El jugador sorpresa, yo se lo daría a Casey Concepción, receptor de Texas A&M. Es un jugador súper versátil, que no se esperaba mucho de él a principio de año y regresa patadas. Es un tipo, corre rápido y hoy en día ha escalado a la primera ronda y la conexión que tiene ahí con Marcel Reed es muy buena y pueden dar la sorpresa en los playoffs y yo diría que él es la sorpresa para bien. El coach del año, Corte Signietti de Indiana, es el mejor. Incluso, Cristian, antes de que lo extendieran, me acuerdo que incluso creo que estábamos juntos en Miami, que me comentó de él que como potencial head coach para los Dolphins, y creo que 20 minutos después anuncia a Indiana que lo extienden ciertos años más, ¿no? Pero bueno, ha tenido una temporada magnífica. ¿Y qué más te debo? ¿Te debo alguna otra posición? Defensive Player of the Year, tal vez. ¿Que lo quieres agregar? Adelante. Pues creo que Arbel Ruiz, creo que es el jugador que más impacto tuvo, y mención honorífica Jacob Rodríguez de Texas Tech, que es el líder de tacleadas en todo college football. Sí, el MVP, creo que igual coincido con Marcos, es Fernando Mendoza, ¿no? Lo que ha hecho Fernando no es fácil, porque al final una universidad que no venía pintando y que tiene tan bien engranado todo por el coach que mencionaba Marcos, porque es un equipo completo en todas sus líneas. No es fácil mantener ese ritmo, y Mendoza en los momentos que se ha necesitado, y esperemos lo cierre con la final colegial, porque ahí se va a ver. Mi pronóstico es que va a ser contra Ohio State, ya me estoy adelantando, pero creo que ahí se va a volver a ver una segunda parte de esta situación, y ahí se va a reafirmar, o vamos a ver qué pasa con Fernando Mendoza, pero no hay forma de no dárselo a este chico, este cubano, de origen cubano, que vive en Miami y que tiene un hermano también que está ahí en el equipo, y que creo que
también llegó introspectivamente y que es raro, ¿no? Porque sí ha habido estos quarterbacks de tendencias hispanas, pero él tiene una forma de ser diferente en digo, lo he visto en declaraciones, es un poco frío, no es, no sé, tipo Herbert, ¿no? Así como tipo robot, pero sí tiene está rodeado de esta gente, pues, que es la latina, que le da otro tipo de sabor a este deporte, y eso pues lo hace un poquito diferente a los demás, como Pavia, ¿no? Que estuvo cerca de hacerlo, pero bueno, tiene otro tipo de condiciones físicas. El mejor jugador, digamos, de impacto, yo sí pondría también a Jeremiah Love, ya no les voy a decir nada de él, ya escucharon mi opinión. Es un jugador fuera de serie. Este, del, no sé, el jugador más sorpresivo, lo voy a meter en esa categoría, aunque es un jugador también reconocido, no es que sea sorpresa, pero más bien por lo que hizo. Y también es uno de mis favoritos, es Carnell Tate. ¿Por qué? Porque todos los reflectores están en Jeremiah Smith, sí, Jeremiah Smith, ¿no? Pero él en particular creo que tuvo una mejor temporada que Jeremiah este año. Al final, mm, es un receptor de estos prototipos, eh, pues, que son prototipo típico, ¿no? De receptor, no estos receptores rápidos y pequeños o estos receptores de slot o estos receptores nuevos, ¿no? También de estas nuevas figuras que han surgido, sino es un especialista de rutas y a mí en lo particular en el año me encantó su actuar, destacando inclusive en muchos partidos por arriba de Jeremiah, sabiendo que este chico pues es de la estrella del equipo. Entonces por eso lo pongo en esa categoría, pero realmente es un jugador reconocido. Eh, el caballo negro, vamos a poner a este chico Mark Cooper, ¿no? Lo mencioné, creo que es un jugador que en lo particular no estaban los reflectores, pero las jugadas que se avienta este chico son de alto nombre, ¿no? Eso es un jugador que tiene en su DNA algo diferente y que lo puedes usar de corredor, lo puedes usar de receptor, lo puedes usar por un lado, por el otro, te saca por partidos en el último minuto, entonces es un jugador que ojo con él, ¿no? Es de estos que llegan al Senior Bowl, al Hula Bowl, al todo no sé qué Bowl, y de repente caen hasta en segunda ronda, ¿no? Entonces, o más allá arriba. Y en otro tema, Cristian, que tenemos sobre la mesa, pues es el caso de Notre Dame, quien después de no haberse colocado dentro del bracket para el colegial en sus playoffs, decide no participar más en los bowls. ¿Qué te parece la decisión de los Fighting Irish? Y sobre todo si crees que esta va a ser una tendencia de esos equipos que si no logran llegar a pelear por el campeonato nacional, deciden hacer un lado pues estos tazones colegiales que se han vuelto un clásico en esta parte del año. No, yo creo que muy mala actitud, ¿no? Creo que la liga debería dar un paso y un golpe de autoridad contundente en este sentido y evitar este tipo de comportamientos, simplemente evitarlo, ¿no? O sea, si no vas a participar, entonces se te castiga de esta forma, ¿no? En el siguiente año, porque al final, pues todos estuvieron de acuerdo en esta forma de ranqueo, de estos playoffs que han sido tan espectaculares, que a ellos mismos les generan más credenciales, más reflectores, más dinero, más todo, ¿no? Entonces, es una situación que beneficia a todos, y la liga pues está a cargo de eso. Y al final pues hubo un partido como el que dijo Marcos, donde hubo esa diferencia con Miami y Miami les ganó. Tal vez pudieran decir, bueno, méteme en el 11 o en el 12 en vez de los colegios estos que mencioné sorpresa, pero bueno, también tiene que haber una variedad y un respeto hacia las clasificaciones que van manejando y por algo están expertos ahí. Entonces, en ese sentido, los equipos pues no pueden hacer lo que quieran, ¿no? En cualquier liga profesional, exceptuando unas ligas por ahí de fútbol latino, fútbol soccer, que no quiero mencionar, que de repente se les va. Pero bueno, a nivel profesional serio, como es la NFL y como es la liga colegial de los Estados Unidos, no puede haber este tipo de actitudes y tiene que haber un espaldarazo fuerte. Creo que Notre Dame es un equipo de tradición, y si hubiera jugado el tazón de las Rosas o el tazón que me digan, porque no sé si el de las Rosas está no recuerdo si está dentro de los de playoff, pero alguno tradicional lo hubieran puesto
en el tazón más tradicional, a lo mejor ya no de ranking, y feliz, o sea, los chavos se hubieran ido, es una celebración para... Yo el día que fui, o sea, el tipo de público que va a este tipo de partidos va a divertirse, va a generar un ambiente, desde la mañana se van a comprar uniformes y cosas del equipo, es una vivencia en familia, porque al final los chavos están estudiando ahí, creo que pierden ese foco, el objetivo de este tipo de colegio, hay deportivo, pero hay más allá de lo deportivo, ¿no? Es el unir a los jóvenes, a las familias, y el evitar esto, el decir ya no voy y ya rompes esa tradición en Navidad, en Año Nuevo, que son situaciones que disfruta mucho su gente, sus colegiados, el estar ahí en ese juego, el que sea, lo rompieron por una decisión, creo yo, fuera de lo correcto. Ya hablaban del tema del Heisman, Marcos. Platícale un poco a la gente qué es ese premio y quién lo ganó. Pues el Heisman básicamente es el jugador más importante de todo el año en el fútbol americano colegial. Normalmente lo ganan los quarterbacks, el mejor quarterback del año, no siempre. Hemos visto en el pasado jugadores como Devonta Smith ganarlo. Normalmente es un jugador que se vuelve muy mediático, es un premio reconocido por muchos años. Es como, digamos, un club, es el club de Toby y bueno, pues Mendoza lo ganó, que como ya mencionamos, tuvo 33 touchdowns en el año por aire, además tuvo algunos también por tierra, tuvo 6 por tierra. Y sí hemos visto estadísticamente que ha sido uno de los años más pobres para un ganador de Heisman, porque hemos visto explosiones ofensivas en jugadores irreales, como ya lo mencioné, como la de Manciel, como la de Reggie Bush, como la de varios jugadores que estadísticamente han sido mejores que Mendoza. La temporada de Mendoza no fue grandiosa en ese sentido, pero es un tipo que lo hizo muy bien y bueno, pues eso es básicamente, y lo ganó él y con todos los méritos. Curiosa es la historia de Fernando Mendoza, Cristian, un mariscal de campo de los Golden Bears de California, donde pues parecía que no tenía rumbo, donde ese último partido contra la Universidad de Stanford, donde logró casi 300 yardas, 3 pases de touchdown, uno de ellos el drive ganador, fue como el coach Cignetti, como ya mencionaban, le echó el ojo, se metió al portal de transferencias, hace clic en esta temporada y resulta que derrotó al todopoderoso Ohio State Buckeyes e incluso la mejor temporada en la historia de la Universidad de Indiana y ser el primer jugador de esa universidad en ganar el trofeo Heisman que nos acaba de comentar Marcos. Una historia de superación y una historia donde poco a poco en el mundo de la NFL se está haciendo notar el nombre de este jugador que en base al esfuerzo y el trabajo ha logrado llevar a la Universidad de Indiana hasta el momento, ser el sembrado número 1 de la nación y soñar con ese título nacional. Sí, un jugador extraño, diferente, espontáneo. O sea, mis respetos a quien pues los cauteó. Creo que Cignetti debió haber tenido mucho que ver en ese jale del jugador. Creo que, digo, seguramente la Universidad de Indiana tiene sus visores, pero Cignetti tiene algo ese coach importante, créanme, porque pues lo que conformó alrededor del equipo de Mendoza y de todo lo demás, de los Serrat, de los Cooper, de la defensiva, que es una gran defensa la que tiene Indiana, a lo mejor no con jugadores de tanto nombre para el próximo draft, pero con una amalgama perfecta. Entonces, Mendoza es un atleta, no sé, difícil de encontrar una situación similar, porque de inicio mencionábamos raíces latinas, pero con un cuerpo que no tiene nada que ver con el latino, ¿no? Conocemos a quarterbacks que han tenido este tipo de raíces como Mark Sánchez, como Tony Romo, como no sé, mejor se me escapa otro, pero son jugadores que no tienen a lo mejor ese físico que tiene el cubano, pero sabemos los deportistas cubanos tienen pues, esta característica, son muy buenos deportistas, ¿no? Dependiendo, y
y es extraño, ¿no? Que haya uno de esa tendencia. Entramos al tercer bloque de este programa, Marcos, la carnita, los playoffs en su primera ronda del fútbol americano colegial. A continuación, pues vamos a hacer un análisis de estos primeros 4 partidos, empezando por el que se va a disputar este viernes, donde la Universidad de Alabama va a visitar el campo Memorial de Oklahoma. El equipo de Oklahoma lidera la serie con 5 triunfos por 2 derrotas y un empate. La línea abrió 1,5 puntos a favor de los Sooners, con las altas y bajas de 40,5 puntos. En temporada regular, Oklahoma se metió al campo de Alabama y los derrotó por menos de un touchdown. Escuchamos. Sí, yo creo que va a ser un juegazo, 2 programas históricos. Se enfrentaron en la temporada regular y Oklahoma básicamente dominó a Alabama. Llegan con más confianza. Alabama tiene mejor quarterback. Oklahoma creo que tiene hoy en día mejor equipo. Las armas ofensivas de Alabama me gustan, pero me gusta mucho la defensiva de Oklahoma. Creo que la clave del juego va a ser que los Sooners, controlen el juego terrestre, que no le den mucho tiempo a Simpson la pelota. Y creo que va a ser un juego cerrado. De verdad se puede ir para cualquiera de los dos. Si tuviera que apostar, yo diría que Alabama se lo acaba llevando. Creo que Simpson se va a levantar y elevar, pero va a ser un juego bastante, bastante cerrado. Y pues Oklahoma está de local, entonces eso también es un factor complicado para Alabama, pero con todo y todo creo que van a acabar sacando el juego. Correcto, un partido pues muy bueno para arrancar. ¿Por qué? Porque está muy parejo, a lo mejor es de los más parejos de esta primera fase. Y también pues, lo veo definiéndose tal vez en las últimas instancias, pero sí creo el que aquí yo voy a diferir con Marcos, veo favorito a Oklahoma. Creo que es un equipo más completo, no sé, Alabama no lo veo tan redondo en todas sus líneas, sí tiene una muy buena ofensa con Simpson, pero ojo, aquí este partido puede ser inclusive muy importante para la decisión de Ty Simpson, porque si no le va bien, tal vez aguante un año más, y si le va bien, tal vez se anime a aventarse al ruedo, ¿no? Entonces, va a ser importante en ese sentido también. A lo mejor por lo mismo va a salir motivado y esto puede hacer la diferencia que dice Marcos, pero no sé, la defensa de Oklahoma yo lo vi muy dominante contra Simpson en aquel juego y creo que no le veo todavía pues esa posibilidad a Simpson de dar ese paso y de hacer algo diferente a lo que se vio en temporada regular. Creo que también el pundonor de John Matter va a ayudar. Si no pasa, corre, y si no, el bien llamado por Marcos clon de Baker Mayfield en su momento. O sea, es un jugador que le va a dar pues ese pundonor y esas yarditas que luego hacen falta en estos últimos downs para conseguir los momentos importantes para poder asignar al marcador algún gol de campo, algo. Creo que esa puede ser yo la diferencia, creo. Y les digo, Alabama, no sé, tiene algo que es un equipo muy bipolar, ¿no? Creo que se le vio muy bien con equipos no tan bien rankeados, pero cuando jugó con equipos fuertes, no se le vio tan bien, sobre todo con buenos equipos defensivos. Esa es la clave, Cristian. Esa es justamente la clave. Alabama viene creo que a la baja, si bien contra el equipo de los Sooners perdió 23-21, vemos el duelo contra el Iron Bowl contra Auburn, tuvo que irse hasta series extras casi para poder derrotar a unos Tigres de Auburn que andan en la calle de la amargura, y vimos cómo los Georgia Bulldogs los dominaron en ese juego de campeonato del SEC Marcos, y es por lo cual Alabama cae del bye week a tener que participar en esta ronda. Y si recordamos ese partido en campo de Alabama, creo que la clave es, sobre todo en el caso de Alabama, tener eficiencia en las terceras oportunidades. En ese partido solamente tuvieron 3 de 13 posibles. El equipo de Oklahoma dominó bastante las trincheras
el caso de Simpson tiene que cuidar más el ovoide y obviamente que puede involucrar a sus playmakers, sobre todo los receptores, Marcos, que tú los conoces perfectamente, porque Simpson en el inicio del partido, ese pick six que tuvo fue determinante para que el equipo de Oklahoma pudiera llevarse ese triunfo y sobre todo los blitz retardados con los linebackers fue de mucho peligro y mucho daño el que le hicieron al mariscal de campo de Alabama. Entonces es importante que en el caso de Alabama cubran perfectamente a su mariscal y que este mismo pueda conectar con sus armas, porque de lo contrario, el equipo de Oklahoma podría dar otro batacazo contra todo pronóstico, Marcos. Sí, de acuerdo. Creo que lo dijeron muy bien. La razón por la que sí me fui un poco con Alabama, creo que es porque John Matir, a partir de su lesión, no se ha visto igual. Me sigue gustando, creo que es un jugador muy competitivo, tiene agallas y es un jugador que tiene todo para cargar al equipo, pero se ve descompuesto y Simpson sí viene también de una semana mala en contra de Auburn. La verdad es de que no se vio bien. Sin embargo, creo que llega en mejor momento y creo que esa va a ser la diferencia. Pero veo un juego que se puede ir para los dos lados realmente. Segundo partido de la primera ronda de los playoffs en el fútbol americano colegial. Los Miami Hurricanes visitan a los Texas A&M Aggies. La historia nos dice que los Hurricanes lideran la serie con 3 triunfos por 2 derrotas. La línea abrió 3.5 puntos a favor de los locales, con las altas y bajas de 50.5 puntos, estimado Cristian. Ya lo mencioné hace ratito, creo que es mi caballo negro, los Huracanes de Miami. Creo que no por ser la ciudad, la verdad es que los vi en vivo y tienen un potencial de juego muy alto. Realmente estuvieron a nada de estar hasta arriba. Ese par de juegos que perdieron, los perdieron en los últimos momentos. O sea, realmente fueron juegos muy apretados. Y bueno, creo que tuvo que ver esa declive que tuvo en la temporada Carson Beck, pero creo que en este playoff se pueden embalar. Les digo, están bien entrenados. Esa parte yo la vi en las dos instancias, tanto defensiva, ofensiva, tienen equipos balanceados. Carson Beck, si agarra ritmo, creo que puede lograr cumplir con buen yardaje, con buenos puntos, y lógicamente con sus figuras como Malachi Tony, como el receptor CJ, se me olvidó su apellido, pero CJ Daniels, también que es un gran receptor. Tienen material, ¿no? Y por ahí a lo mejor no tienen los mejores corredores tan potentes, pero también los usa. Y bueno, creo que los Huracanes también defensivamente tienen con qué detener a Reed, el quarterback de Texas A&M, que realmente es la clave del equipo, porque es un quarterback muy movible, es un quarterback que corre, que lanza, que hace todo prácticamente. Entonces, y lanza muy bien, no es un quarterback del montón. Creo que inclusive va a ir destacando en los siguientes años y puede ir subiendo su ranking, pero es muy delgado. No sé, a mí se me figura como Jaden Daniels, a lo mejor no con la misma altura, pero tiene más o menos ese tipo de prototipo que es difícil. Son esos jugadores difíciles de leer, de taclear, porque son atletas realmente. Pero ahí va a entrar el tema de la defensa de Miami, donde creo que tienen buenos elementos encabezados por Ruben Bain, y que creo que mientras la medida lo copen, no le dejen esa libertad, que tenga un espía siempre quarterback, de cualquier forma, creo que pueden ayudar a que se detenga esta ofensa, y por ahí creo que puede estar la clave del juego con la defensiva de los Huracanes. Sin duda, los dos equipos están debutando en el College Football Playoff y son equipos que realmente están muy nivelados. Los dos tienen buenos quarterbacks, tienen playmakers por parte de los Huracanes. Obviamente, Tony es la gran estrella, que es un true freshman, es un jugador muy explosivo que le quedan muchos años en el fútbol americano colegial, pero es muy bueno. Y por parte de A&M, pues está Concepción, que ya platicamos un poquito acerca de él, que también es un tanto similar a él en lo explosivo que puede ser y lo versátil. Y son dos equipos que juegan muy diferente. O sea, Texas A&M, como dice Cristian, tiene un quarterback muy móvil. Carson Beck es totalmente lo opuesto.
Y bueno, ¿dónde creo que se diferencia el juego? Creo que los Huracanes tienen a 2 pass rushers muy fuertes, muy buenos. Uno de ellos, Ruben Bain, y el otro que se me acaba de escapar su nombre, pero tiene el número 3 en el jersey, que es también muy bueno, es muy disruptivo. Y creo que la falta de estructura de Marcel Reed en el juego puede hacer que él solito se vaya metiendo en problemas, que él solito vaya, que se desespere, que vea fantasmas, y ahí es donde lo tienen que cazar estos pass rushers. Miami creo que tiene que rushear a 4 porque tiene la capacidad de hacerlo sin blitzear, y si pueden rushear 4, poner doble cobertura a Concepción, creo que esa va a ser la clave y ahí va a ser la diferencia. Yo creo que Miami tiene cierta ventaja por los pass rushers y creo que esa va a ser la diferencia, pero veo un juego también muy cerrado. ¿Qué pedirle a Mario San Cristóbal, Marcos? Porque es un head coach que tiene su nombre en el colegial, que ha venido haciendo bien las cosas con el equipo de los Huracanes, pero que parece que por momentos se queda corto con esos partidos que comentaba Christian con el que perdió los Hurricanes. Creo que uno de ellos fue contra Louisville. Entonces, ¿qué pedirle a este entrenador en esta fase y obviamente en estos playoffs? Mira, Mario Cristóbal, la verdad, lo ha hecho bien desde que llegó de Oregon. Le ha dado vuelta al programa, pero sí es la universidad del ya merito. O sea, sí, siempre quedan cortos al final, y ya es momento ahora sí de que tengan un partido ganado de importancia, que impongan sus condiciones, y creo que también mucho tiene que ver con lo que vaya a hacer Carson Beck. Carson Beck ha jugado juegos de esta índole en el pasado, entonces no le debe de pesar, y si quiere realmente convertirse en un quarterback que se platique de él en tercera ronda, un backup quarterback en la NFL, no se puede achicar en estos juegos, porque lo hemos visto en Georgia, también se achicó ahí un par de veces. Esta misma temporada en un juego de prime time tiró 4 intercepciones, que era un juego realmente ganable, y que podría haber tenido a los Huracanes quizás incluso en la conversación del bye week, pero ese partido los tumbó, y creo que esta es su oportunidad. Y pues Mario Cristóbal, ¿qué le pediría? Mira, este año, no sé, pero el año que entra me gustaría que traigan a un quarterback de transfer como Sellers, o el mismo quarterback. ¿Cómo se llama, Chris? Su nombre está bien complicado, pero bueno, el quarterback, Mestemaker. Miker, que es un fenómeno de Division 3, un quarterback que la verdad lo ha hecho muy bien, tiró para más de 4,000 yardas. Si los Huracanes pueden reclutar a alguno de estos dos, creo que sería maravilloso para que continúen siendo relevantes en esta era del college football. Yo tengo ganas de ver cómo reaccionan los Aggies tras la derrota en el clásico contra los Longhorns, su única derrota, y que eso los obligó a salir del bye week y que hoy en día estén disputando en esta primera ronda. Tengo ganas de ver cómo responde el equipo, y mucha gente, como ya mencionaba Marcos y Cristian, se enfocan mucho en Concepción, pero otro nombre y también clave por lo cual ha destacado esta unidad ofensiva como son la de los Aggies y que han vuelto a ser relevantes, es Mario Craver. Mario Craver y Concepción es un dúo que bien podrían ser nombrados más adelante si deciden declararse candidatos para ser seleccionados en primera y segunda ronda del draft. En los siguientes drafts son dos jugadores que se complementan a la perfección, y que justamente esa va a ser la clave para los Aggies, tratar de conectar con estos jugadores y ese equilibrio en el juego terrestre para tratar de minimizar el impacto del pass rush que vengan provenientes de los Hurricanes, como ya mencionaba Ruben Bain, el Edge que pinta para ser uno de los defensivos que salgan dentro del top 15 en el próximo draft. Y por supuesto, también tengo ganas de ver a Francis Mauigoa contra el caso de Cassius Howell. Creo que es un duelo directo en las trincheras, donde quien logre imponerse puede darle el triunfo a su equipo el próximo sábado por la mañana. Y los dos van a ser tomados en primera ronda, tanto Howell como Mauigoa, así que ese va a ser un duelo también muy bueno.
Partido 3, Cristian. Tulane visita a Ole Miss. Ole Miss lidera la serie con 42 triunfos por 24 derrotas. La línea abre favorito Ole Miss con 17 puntos y medio. Las altas y bajas de 56 puntos y medio. Estos dos equipos se vieron las caras en el mes de septiembre, Cristian, y el resultado fue a favor de los locales. Ole Miss 45 puntos a 10. Bueno, es un partido que sinceramente sí lo veo muy cargado para el lado de Mississippi. Yo creo que tiene que ver la llegada de Tulane, creo que tiene que ver por una gran temporada, donde creo que nada más, si no mal recuerdo, tuvo una derrota o 2 derrotas, que se metió gracias a una victoria a North Texas en el último partido del campeonato, digamos, de ellos, ganándole a este quarterback que mencionábamos, a John Mestemaker. Es un equipo pues que es sólido, pero en este tipo de están como en otra liga, ¿no? Entonces creo que al final sí va a ser la diferencia de Mississippi. Se vio en la temporada regular la diferencia de puntaje. Creo que es también parte por lo cual la liga, a lo mejor son cuestiones que puede mejorar después, pero tiene que dar esa variedad de que participen todas las universidades por la clasificación que tienen, y creo que por eso es el hecho que entra Tulane, ¿no? De alguna forma, sobre otros colegios a lo mejor más potentes con un récord más malo, ¿no? Como fue el caso de Notre Dame. Pero bueno, ya hablando del partido como tal, pues creo que sí puede haber esta diferencia. En el quarterback de Mississippi Ole está comandado por Chamblis, y pues un quarterback que creo que pues tiene la suficiente experiencia para llevar el juego a esta victoria. Y no, la verdad es que no sé cómo esté la línea ahorita, pero creo que debe estar muy amplia, y en este caso creo que sí no habría mayor duda de que el Mississippi va a pasar por encima de Tulane. Sí, realmente en papel, en plantel de los equipos sí hay una diferencia muy grande. La incógnita aquí es cómo va, perdón, a responder el equipo de Ole Miss con la salida de Lane Kiffin. Como ya sabemos, Lane Kiffin pues elevó este programa y los puso en posición para pelear e incluso para llegar a competir por un campeonato. Es un equipo que venía muy bien llevado. Sin embargo, se anunció que Lane Kiffin va a ser el head coach de LSU el siguiente año. Eso molestó internamente muy fuerte a los jugadores y al programa, a la universidad, porque pues los dejó y anunció en el mejor momento, en la cumbre de la carrera de Lane Kiffin en Ole Miss. Entonces, pues muchos sentimientos encontrados por parte del plantel. Para mí fue un error en despedirlo. Yo creo que él tenía que acabar la temporada y entiendo el enojo, pero al mismo tiempo el tipo tenía que ver por lo que era mejor para él y para su familia y para su carrera, y claramente tomar un puesto en LSU y lo que le van a pagar y demás, pues no puedes dejar pasar esos trenes que llegan una vez en la vida. Entonces yo creo que Lane Kiffin hizo bien, y uno tiene que ser frío, pero al mismo tiempo entiendo el enojo de Ole Miss, pero yo creo que fue un error en dejarlo, en no dejarlo terminar la temporada, porque anímicamente también eso le puede pegar al equipo, y vamos a ver cómo responden. Entonces eso va a ser una conversación interesante, ¿no? Porque también, así como los puede hundir, los puede levantar y les puede dar una motivación extra al equipo. Es importante echarle un ojo aquí al corredor de Mississippi. Es uno de los mejores de la nación, Kawan Lacey. Estuvo inclusive nominado con Jeremiah Love en la categoría de mejor corredor. Entonces es un jugador interesante de ver en este partido. Correcto, Cristian. Agregando ese nombre que ya mencionas al corredor, que tuvo 20 touchdowns, 5 por la vía del acarreo, yo también agregaría, perdonen, su nombre es muy raro, es un pass rush, Princel Umamimuelen, no sé si lo pronuncié bien, Marcos, pero este defensive end tiene 6.5 sacks y una intercepción, y fue clave para el triunfo que tuvieron Ole Miss en el juego el pasado mes de
de septiembre, y en el caso de Tulane, ver qué tanto impacto pueden tener el mariscal de campo Jay Retzlaff, que es un mariscal de campo móvil, incluso fue el líder de touchdown terrestres del equipo por encima de sus propios corredores, y obviamente de Harville Dyson, un linebacker que tuvo 7 sacks en la temporada y que fue de lo más destacado de esta defensiva de Tulane. Vamos a ver si pueden oponer resistencia ante una línea bastante grande en esta clase de partidos, donde incluso hemos visto sorpresas, y con la decisión que ya mencionaba Marcos de Lane Kiffin, probablemente pueda soñar el equipo de Tulane en dar la campanada el próximo sábado. Último partido de la primera ronda de los playoffs en el fútbol americano colegial. Oregon recibe a JMU. Los Ducks de Oregon son favoritos por 21 puntos y medio, con las altas y bajas de 49 puntos y medio. Mira, hay que tener cuidado cuando hay favoritos tan pesados de un lado, y lo digo porque por ahí habían rumores también de que Oregon incluso consideraba sentar a Dante Moore en este juego, con afán de descansarlo, de que se vaya recuperando físicamente para la siguiente ronda. Entonces, eso para mí es una señal de exceso de confianza. Al final son los playoffs. No creo que lo hagan. Al fin y al cabo, Dante Moore es la mejor opción que tienen para ganar este partido. La ofensiva de Oregon es muy eficiente, es buena, es balanceada. Tienen un tight end que es el mejor en la nación, en Kenyon Sadiq, que es un jugador muy bueno recibiendo pelotas, yardas después de la recepción, y creo que tienen que básicamente presionar al quarterback de James Madison. Mentiría si diría que he visto un partido de James Madison. La verdad es de que no lo he hecho, no te puedo dar un análisis tan certero de ellos, pero lo que sí te puedo hablar es que Oregon es un equipo muy potente que puede estar peleando por todo, y que no me sorprendería si llegan a la final. Entonces, pues es eso, es que el exceso de confianza no les llegue a la cabeza, que tengan humildad y que le den seriedad al partido. Te escuchamos, Cristian, tu análisis de este partido. Sí, claro, es un partido también que veo con muchas diferencias, digamos, de universidad. Sí, coincido con Marcos que no deben de confiarse, pero bueno, sí es un colegio que son dos ligas a diferentes niveles. El nivel que traen los Patos de Oregon es muy amplio, es un equipo que probablemente pelee en las últimas instancias. Y sí, puede darse ese rumor, pero no creo que sienten amor, y creo que van a tomarlo con seriedad, y por ahí si se resuelve el partido rápido, mejor vas viendo si sacas a tus jugadores estrellas. Creo que sería la situación que puede suceder. La línea creo que está bien, hasta mejor se queda corta, pero son equipos que dan todo, ¿no? Como James Madison, estaba viendo sus récords 11-1, o sea, realmente nada más tuvo una derrota en todo el año, pero bueno, son equipos que cuando ya se enfrentan a estos grandes colegios, pues no es lo mismo, ¿no? Que a los colegios que enfrentaban en la temporada. Y bueno, es interesante ver a estos jugadores que mencionaban. A mí en lo particular me llama mucho la atención un guardia que me gusta mucho de Oregon, que es Emmanuel Pregnón. Creo que es un jugador que ojo, monitoreémoslo, porque de verdad es uno de los mejores guardias rumbo a la NFL. Además de los que ya mencionaron, como Moore, como Sadik. El corredor, se me fue ahorita su nombre, pero también es muy bueno de Oregon. Y bueno, creo que es un colegio que siempre te proporciona muchos candidatos, y va a estar en la pelea, ¿no? Y en las siguientes instancias, Oregon va a dar mucha pelea a los siguientes colegios, pero creo que es un partido muy cargado para los Patos. Correcto, Cristian. Noah Wigginton, corredor de los Patos de Oregon, 6 touchdowns, creo que es parte fundamental y por el motivo que le da ese equilibrio a la ofensiva, que le quita presión a Moore cuando así lo requiere Marcos, porque hemos visto ese partido contra Indiana donde cuando se requiere al mariscal no funciona, entonces se apoya mucho en ese juego terrestre. Y a mí lo que me gusta de este equipo de los Patos es los dos linebackers que tiene. El caso de
Tuioti y Boecher, creo que son una pareja de linebackers sólidas que tienen impacto en el juego, uno en cuanto a capturas y el otro una máquina de tacleo. Y mediante James Madison, creo que vamos a ver, obviamente, sus hombres más destacados: Alonso Barnett, tercero, Wayne Wright, que es el corredor con 9 touchdowns, y el caso de Shakir West, un liniero defensivo novato que tuvo una destacada participación con 7 capturas y un forced fumble, siendo su primer año en esta universidad. Veremos cómo se desarrolla, y tanto James Madison y Tulane si pueden cubrir esas líneas tan largas, y por supuesto el ver si se da alguna sorpresa en alguno de los otros dos juegos que son los más llamativos en esta primera ronda. Antes de finalizar, Marcos, agregamos un tema que tú sugeriste en esta edición, y estamos hablando de cuáles son los prospectos declarados que más te han llamado la atención rumbo al draft 2026. Para cerrar. Pues mira, Jeremiah Love lo acaba de hacer hace un momento. Mira, un jugador también que me llama mucho la atención, Jermod McCoy de Tennessee, es un corner, es un esquinero que no jugó en todo el año, pero es un fenómeno, me parece el esquinero número 1. Creo que ya declaró, si no me equivoco. Mira, el guard de Penn State tiene un nombre muy, muy extraño, Olaibaguea. Es muy bueno, es un tipo muy pesado, muy grande, que creo que se puede ir alto en el draft. Probablemente el liniero ofensivo interno mejor rankeado. Él me gusta mucho también de los que han declarado. Jordan Tyson también ya declaró, el receptor de Arizona State, que también va a ser uno de los 3 receptores principales en ser tomados en el draft. Chris Bell, otro receptor también bastante interesante, nada más que tuvo una lesión del ACL, había declarado y bueno, pues tiene ahora esa situación compleja, y esténse pendientes porque van a haber más nombres, o sea, apenas están empezando a llevar a cabo. Peter Woods de Clemson también es un jugador que ya declaró. Todos ellos son jugadores que van a ser tomados temprano en el draft, y estas semanas vendrán más. En una posición que también son de las elite, que son los corners, ya se declaró McCoy de Tennessee, que es un jugador que se tronó todo el 2025 con un ACL, pero que estaba en el más alto nivel antes de lesionarse, y que ya, pues al declararse va con todo, ¿no? Y probablemente esté en la primera ronda seleccionado McCoy. Lo mismo de Avion Terrell, que es un gran corner que de Clemson también, a lo mejor no sé si sea primera o segunda ronda, pero es de los más destacables. Y un safety que en lo particular me gusta a mí, digamos, porque después de Caleb Downs, pues hay mucha diferencia, pero un homónimo, ¿no? De Jalen Ramsey, este es Jalen Ramsey, Kamari Ramsey, perdón. Kamari Ramsey es un jugador de USC que tiene unas particularidades de safety, que es muy veloz, es un el clásico ball hawk, y creo que es un jugador también muy interesante que pues les recomendamos ver ahora en los tazones. Y bueno, ya nada más por último, también mencionar a este defensive end, Kedrick Polk de Auburn, que es un jugador también de los mejores rankeados para la posición de Edge. Muy rápido, a lo mejor le falta un poquito más de cuerpo, pero es un jugador de los top también. Interesante ver. Tal vez mi segundo receptor favorito después de Carnell Tate, que mencionaba, que es Jordan Tyson, bueno, no lo quiero comparar con Macmillan porque nada que ver. Macmillan es una torre y es una bestia, pero Jordan Tyson tiene unas cualidades de manos y de rutas también muy interesantes, y creo que es un jugador que pronto puede destacar en la NFL, y bueno, ya también va a ser seguramente una primera ronda alta. Y con esto llegamos al final de este programa. Esténse pendientes, seguramente van a haber más programas. Se agradecen los follows, los likes. Y bueno, ya me estoy quedando sin voz. Entonces, pues ya los dejo con este despido, pero pues estuvo muy divertido, y gracias, Cristian, gracias, César.
Pues es el inicio de toda de todo esto, de este material que se empieza a generar en rumbo al draft. Y bueno, el análisis empieza aquí, desde la temporada, con los playoffs, con los bowls que van a venir después, y de ahí para el Real hasta llegar al draft. Y la verdad es que es bien, bien bonita esta época del año. Disfruten mucho estos juegos, veámoslo con este ojo analítico, y aquí en Saga les vamos a estar proporcionando la información para los mejores candidatos, juegos, y a quién echarle ojo en cada semana, porque vienen pues varias semanas seguiditas de fútbol americano colegial. Suscríbanse y activen la campanita en Camino al Draft Podcast y síganos en nuestras redes sociales en Walter Cam Saga, tanto en Instagram como en Twitter. Hasta la próxima. Que la pasen muy bien.